Hermanos, hermanas en Cristo, estamos de nuevo reunidos para juntos seguir leyendo nuestro devocional en el libro del autor John Piper, que se titula Lo que Jesús exige del mundo. Hoy estamos en el capítulo 6, la sexta exigencia de Jesús, y en este caso es la siguiente: escuchadme. Dice así: llamando así a toda la multitud les dijo: oídme todos y entended. Marcos 7:14. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Lucas 8:8. Mirad pues cómo oís. Lucas 8:18. Y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Lucas 10:38 al 42. Toda la vida y obra de Jesús constituye un gran argumento por el cual debemos escuchar su palabra. Página tras página de los evangelios del Nuevo Testamento acumulan razones para apagar el televisor y escuchar a Jesús. He aquí algunas de dichas razones y por qué tantos no las escuchan. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. El ministerio de Jesús es tan asombroso y tan intimidante que sus adversarios querían librarse de él. Por eso los fariseos enviaron alguaciles para que le prendieran en Juan 7:32. Pero para su desgracia, estos últimos regresaron con las manos vacías, y no porque Jesús tuviera buenos guardaespaldas, sino porque sus enseñanzas eran asombrosas. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Juan 7:45-46. Una vez que escucharon a Jesús, no pudieron llevar a cabo la orden de prenderlo. Jesús habla las propias palabras de Dios. Cuando Jesús terminó el famoso Sermón del Monte, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Mateo 7:28 y 29. Su autoridad no era uno de los rasgos de su personalidad ni ninguna técnica pedagógica. La causa es mucho más compleja. Sus palabras son portadoras de autoridad y poder, dice Jesús, porque son las palabras de Dios. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Juan 12:49. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Juan 12:50. La palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Juan 14:24. Las palabras de Jesús tienen autoridad porque cuando Él habla, Dios habla. Jesús habla desde Dios Padre y como Dios Hijo. Las palabras de Jesús silencian los poderes sobrenaturales. Pero la autoridad de las palabras de Jesús no radica solo en el poder cautivador de la verdad revelada por Dios. Existe otra dimensión. Estas también son portadoras de la fuerza suficiente para derrotar poderes sobrenaturales. Una vez, cuando Jesús se encontró con un hombre poseído por un demonio, le respondió diciendo: cállate y sal de él. Marcos 1:25. Cuando el espíritu sacudió al hombre y salió, los presentes se asombraron y dijeron: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Marcos 1:27. Este mismo poder de la palabra de Jesús curó la lepra, Mateo 8:3, la sordera, Mateo 7:34-35, y la ceguera, Mateo 9:28 al 30. Y lo más asombroso de todo fue, con una sencilla palabra, Cristo resucitó a 3 personas de entre los muertos. Niña, a ti te digo, levántate, Marcos 5:41-42. Joven, a ti te digo, levántate, Lucas 7:14 y 15. Lázaro, ven fuera, Juan 11:43-44. Jesús tiene las palabras de vida eterna. Por lo tanto, las palabras de Jesús eran vida en más de un sentido. Podían contener vida física y devolverla.
Pero aún más importante que eso es que constituía el camino imprescindible para alcanzar vida eterna. Es maravilloso resucitar de entre los muertos, pero no resulta así si después se va a perecer en el infierno. Lo más valioso de las palabras de Jesús y la razón más importante para escucharlo es que sus palabras conducen a la vida eterna. Una vez, cuando Jesús había terminado de impartir algunas duras enseñanzas, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12 apóstoles que había elegido: ¿queréis acaso ir también vosotros con ellos? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Juan 6, 66 y 68. Esto no es una mera muestra de entusiasmo hacia un maestro carismático. Jesús confirmó el criterio de Pedro. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. Jesús coincide, habla las palabras de vida eterna. Todo el que quiera vida eterna debe escuchar sus palabras. ¿Cómo dan las palabras de Jesús vida eterna? Ya hemos visto que la vida eterna nos es dada al creer en Él. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Juan 6:40. La razón por la que las palabras de Jesús conducen a la vida eterna es porque despiertan dicha fe. Creer en Jesús no es producto de agitar una varita mágica, es producto de escuchar la palabra de Dios a través de su Hijo. Las palabras de Jesús despiertan nuestra fe. Una de las parábolas más importantes de Cristo fue la de sembrar semillas en 4 tipos de suelo. La semilla representa la palabra. Un tipo de suelo es el camino transitado, donde caen las semillas y los pájaros se las comen. Jesús lo explica de la siguiente manera: y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón las palabras para que no crean y se salven. Lucas 8:12. Lo cual nos demuestra que Jesús ve su palabra como la clave para creer y ser salvo. Si desaparece la palabra, desaparece la fe en Jesús, y sin fe en Él no habría salvación ni vida eterna. Primero se escucha la palabra de Cristo, después se cree en Él, y entonces viene la vida eterna. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Juan 5:24. La causa por la que las palabras de Jesús despiertan la fe en Él es que nos revelan quién es realmente y lo que hace para que obtengamos vida eterna. Vemos la gloria de Jesús y toda la magnitud de su obra por medio de su palabra, pero no todos la ven. Algunos oyen sus palabras, pero no las escuchan como verdaderas y concluyentes. Ven de qué habla, pero no lo ven como algo hermoso y convincente. Por eso Jesús dijo: por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Mateo 13:13. ¿Por qué no oyen y no creen? ¿Por qué tantas personas no oyen lo que dice Jesús? Él dijo a sus adversarios más implacables: procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Juan 8:37. He aquí una frase llamativa: mi palabra no haya cabida en vosotros. Sus mentes y sus corazones están tan conformados o disecados de manera tal que cuando Él habla, lo que dice no encaja en sus corazones. Esto parece indicar que existe una cierta disposición a la palabra de Jesús anterior a su palabra en sí misma que nos permite escucharla. Esto es lo que Él nos enseña en verdad. Cuando Jesús fue juzgado al final de su vida, Pilato lo presionó para que confesara que Él alegaba ser el rey de los judíos. Jesús respondió diciendo: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Juan 18:37. Cristo vino a decirnos la verdad. Sus palabras son la verdad. Pilato respondió con cinismo: ¿qué es la verdad? En otros términos, las palabras de Jesús no tenían cabida en Pilato. Pero esto no le tomó con la guardia baja, ni significó que Pilato había entorpecido el plan de Dios. Jesús tenía la última palabra, la decisiva acerca de Pilato. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Juan 18:37. Tenemos ahora otra frase llamativa. No solo mi palabra no haya cabida en vosotros, sino la frase aún más notable. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz.
Por una parte, hay personas en cuyos corazones y mentes la voz de Jesús no tiene cabida. Y por otra, hay personas que son de la verdad. Ellas escuchan a Jesús. Ellas sí tienen cabida para su palabra. Existe, se pudiera decir, una disposición a la verdad, a oír la voz de Jesús. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Jesús describe a estas dos clases de oyentes con otras dos frases. Si no oyen, no son de Dios, y si oyen, son de su rebaño. Así describe a los que no oyen. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Juan 8:47. Ahora contamos con 3 descripciones de los que no oyen. No tienen cabida para la palabra de Jesús, no son de la verdad y no son de Dios. Esta revelación nos pone a pensar. Significa que nuestra condición de pecadores caídos nos impide oír la verdad, en especial si proviene de Jesús. No somos neutrales como la aguja de un metrónomo detenida en posición vertical entre la verdad y el error, esperando sin apasionamiento inclinarse hacia uno u otro lado. No, estamos excesivamente inclinados hacia el egoísmo y todos los errores que le sirven de sostén. Cuando Jesús habla, a menos que Dios actúe y nos dé oídos para escuchar y ojos para ver, no habrá lugar en nosotros para las palabras de Jesús. Esto explica por qué Jesús dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Lucas 10, 21, 22. Al decirlo, se volvió a sus discípulos y dijo: Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Lucas 10, 23. Bienaventurados en verdad, bienaventurados por Dios. Esa capacidad de ver es obra de Dios. Solo Dios puede darnos ojos para ver y oídos para escuchar. Es por eso que Jesús dice que aquellos que no oyen sus palabras no son de Dios. Juan 8:47. Esta es la bendición que tan urgentemente necesitamos, la bendición que Dios haga espacio en nuestros corazones para la verdad. Mis ovejas oyen mi voz. Por último, Jesús llama ovejas a todos los que tienen un lugar en sus corazones para la verdad. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Juan 10:27. Por consiguiente, sabemos que somos sus ovejas si escuchamos su voz. Sabemos que somos sus ovejas si hay algún lugar para la verdad, para su palabra en nuestros corazones y si agradecemos lo que nos dice. Por lo tanto, lo insto en nombre de Jesús a escuchar su palabra. Haga como María y siéntese a sus pies. No dé la espalda a los mandamientos del Padre conferidos en el monte de la transfiguración. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Mateo 17:5. No pase por alto la misericordiosa atracción de que son portadoras las palabras. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Marcos 13:31. No se aborrezca rechazando a quien dijo: estas cosas os he hablado, para que vuestro gozo sea cumplido. Juan 15:11. Escuche a Jesús. Vemos la importancia de escuchar las palabras de Jesús, y algo que hemos aprendido en esta reflexión de hoy, en este capítulo tan maravilloso y tan profundo y de tanta plenitud en cuanto a su contenido bíblico, es algo importante, y es que por naturaleza ninguno de nosotros está inclinado a la verdad. Todos, cuando nacemos en pecado y estamos muertos en nuestros delitos y pecados, tenemos inclinación al error. Me gusta como lo dice John Piper: no somos como esa aguja del metrónomo que está vertical, justo en medio, entre la verdad y el error, esperando a ver hacia dónde se inclina. No somos así, estamos inclinados al mal. Antes de estar en Cristo, nosotros siempre, por nuestra propia naturaleza pecaminosa, vamos hacia el error, hacia la mentira, hacia el engaño. Estamos cegados, estamos cautivos, estamos con los oídos tapados a las verdades del Señor. ¿No se han preguntado por qué tantas personas pasan y pasan por las iglesias, por conferencias, por campañas evangelísticas, por tantos eventos donde la palabra de Dios es expuesta y algunos abren sus oídos y otros no?
Usted y yo abrimos un día los oídos a la palabra del Señor. ¿Creen que es porque éramos más inteligentes, porque tuvimos más coherencia o porque fuimos más astutos o sabios que los que no lo hicieron? ¿Creen que es porque tuvimos la decisión más prudente? No. La palabra nos enseña que si nosotros pudimos escuchar a Dios es porque Dios así lo quiso. Dios obró en nuestros corazones y Dios nos dio la capacidad de oír su palabra y atesorarla y aceptarla, haciéndonos sus ovejas, pudiendo escuchar la voz del pastor y seguir al Señor Jesús. Entonces, cuando nosotros predicamos la palabra, sabemos que no depende de nuestros argumentos. Hay muchas personas que cuando evangelizan se sienten frustradas. A veces vienen personas a mí y me dicen, mira Juan Manuel, yo predico y ya no sé cómo hacerlo. He usado esta estrategia, este método, pero no consigo que las personas crean. Recuerda las palabras del Señor en las Escrituras. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. No se trata de estrategias. Tú puedes hasta hacer estrategias para atraer gente a la iglesia. Pero la única manera de que las personas crean, escuchen las palabras de Jesús, es una obra de Dios en los corazones. Cuando vayas a evangelizar, como cada vez que yo predico los domingos o cada vez que predico en alguna otra iglesia donde me invitan, siempre hago algo. Siempre antes de predicar la palabra, oro al Señor. Le digo al Señor, Señor, sabes que no son mis argumentos, que no son mis palabras, que no es mi elocuencia, que no son mis capacidades. Si yo subo, Señor, a ese púlpito solo, desamparado, sin que tú me respaldes y sin que tú hagas nada, solo va a ser un discurso muy bonito, quizá hasta moralista, pero no va a producir nada en los corazones. Así que, Señor, respáldame. Obra en los corazones, haz que escuchen tus palabras, haz que crean tus palabras, porque sabemos que toda la obra depende del Señor. Ora por tu familia, ora por tus seres queridos, ora por tus amigos, ora por las personas de tu congregación, ora por tus vecinos, tus compañeros de trabajo, porque no depende de ti. Debemos hacer nuestra parte, ir y predicar a toda criatura, pero el que da fe, el que permite que un día ese tapón de los oídos salga y puedan escuchar la voz de Jesús, es solo Dios. Así que escuchemos la voz de Dios. Demos gracias que nosotros hemos escuchado a la voz de Jesús. Y oremos para que cada día más y más personas escuchen y crean sus palabras. Vamos a orar y dar gracias a Dios por nuestro devocional de hoy. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos permites, Señor, a través de este devocional, conocerte más, saber más de ti, más de tu verdad. Oh Señor, este libro es precioso, Padre. Está hablando a nuestros corazones, está recordándonos verdades maravillosas y fundamentales y nos lleva solamente a decir algo, Señor. Gloria a ti. Gloria solamente a ti, porque hemos visto hasta hoy que el nuevo nacimiento eres tú el que lo hace. Que la fe eres tú el que la concede, que el arrepentimiento eres tú el que lo concede, que el escuchar las palabras eres tú el que lo concede, el amarte eres tú el que lo concede, porque eres tú el que nos amó primero. Todo viene de ti, Señor. De nosotros nada, de ti todas las cosas. Por eso, Padre, estamos agradecidos y sabemos que cuando estemos un día eternamente en tu presencia, no llegaremos diciendo, yo creí, yo nací de nuevo, yo te amé, yo me esforcé, yo escuché, sino tú, Señor, a ti la gloria. Tú lo hiciste en mí, tú me permitiste escucharte, tú me hiciste amarte, tú me hiciste nacer de nuevo. Tú trajiste conversión a mi corazón. Tú me diste un nuevo corazón. Gloria y gloria sea dada a ti. Te amamos, Padre. Te amamos, Señor. Y te amamos, Señor, sobre todas las cosas. Y queremos amarte cada vez más y mejor. Ayúdanos, Señor, a ser instrumentos en tus manos. A llevar tus palabras a los oídos de todos, confiando que tú harás que las escuchen aquellos que tú has llamado a vida eterna. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.
Hermanos, hasta aquí nuestro devocional de hoy. Les animamos a compartirlo con sus amigos. Nos queda un largo camino por delante, un amplio libro que vamos a ir leyendo. A veces haremos 2 devocionales a la semana, otros días, depende cómo tengamos la agenda, haremos 3, pero seguiremos publicando estas enseñanzas. Hermanos, son un precioso tesoro y espero que se estén edificando tanto como yo mientras hago la lectura. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes, y recuerden que los amamos en el Señor.